Gérete. Hoy es 13 de agosto de 2023. Me ocuparé hoy del fragmento 68 del libro segundo de Diógenes Laercio, Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres. Desde luego que versa sobre Aristipo. Me parece muy interesante este fragmento porque en él Diógenes enfrenta a dos grandes personajes de la filosofía, dos personajes de los que ya he hablado en videos anteriores. Desde luego, a Aristipo como personaje de este apartado, con Diógenes de Sinope, uno de los más relevantes representantes del cinismo y de quien ya he hablado en la lista de reproducción titulada del cinismo en este mismo canal, lista que los invito a atender y a disfrutar. Este fragmento es muy interesante no solamente porque enfrenta a dos personajes, sino que también hay que comprender que es un modo literario muy común en el fin en la época antigua y en el helenismo. Pues piénsese nada más en los diálogos platónicos donde hay nada más el simposio platónico, donde cada personaje representa una ética y un saber, ¿cierto? Está Gatón, está Erixímaco, está Aristófanes, están, bueno, el mismo Sócrates, luego llega Alcibíades y bueno, y los demás. Cada uno representa una disciplina y una posición ética con respecto a esa disciplina y por lo tanto hay que leerlo hay que leer ese diálogo como un personaje, como un diálogo teatral, donde cada personaje está mostrando no solamente una persona o a un ser humano, sino a toda una ética y a una disciplina y quizás a unas escuelas. Entonces, eso mismo pasa por ejemplo, con el encuentro que además se hizo motivo literario de Alejandro Magno con Diógenes, que no se sabe realmente si fue un encuentro histórico o si se dijo todo lo que de lo narrado, pero que durante siglos y creo que hasta la Edad Media se seguían atendiendo este encuentro entre el rey del mundo y al dueño de sí mismo, con el déspota de los hombres y con el amo de sí mismo que era Diógenes. Es una maravilla, es otro tema, pero simplemente quería referirlo para que entiendan que aquí Diógenes Laercio pone uno ante el otro a dos personajes que no solamente se trata de dos seres humanos A y B, sino que asimismo representan una ética y por lo tanto una escuela. Las respuestas y comportamientos que vemos de estos personajes enfrentados, en este caso Aristipo y Diógenes de Sinope, representan maneras ético-epistemológicas de ser y de estar, modus vivendi distintos. Y eso es lo que hay que tratar de captar, no solamente como una anécdota. Ay, había una vez un colombiano, un argentino y un estadounidense en un aeropuerto, como inician los chistes. No, aquí se trata no solamente pues como de un estereotipo cultural, como en esos chistes, sino de una enseñanza de unas éticas. Voy a leerles, esta traducción me parece pertinente y aceptable y luego la cotejaremos en griego y veremos los verbos y las palabras que me interesan. Dice del encuentro entre Aristipo y Diógenes, que viene siendo el encuentro entre el hedonismo cirenaico y el cinismo de Sinope, ¿no es cierto? Pasaba, leo pues, comillas, pasaba en cierta ocasión Aristipo por donde Diógenes estaba lavando unas hierbas y le dijo o sea, Diógenes, le dijo Diógenes a Aristipo, si hubieses aprendido a prepararte esta comida, no solicitarías los palacios de los tiranos, cierro comillas. A lo que respondió Aristipo, y si tú supieras tratar con los hombres, no estarías lavando hierbas, cierro comillas. Entonces, analicemos en la medida de lo posible este encuentro, esta anécdota. ¿Qué hay? Insisto, dos éticas se encuentran, dos mundos se encuentran, dos miradas de ser humano distintas, dos ideales de vida distintos. Ya habíamos versado en videos anteriores, o ya había yo versado en videos anteriores, sobre el encuentro del cinismo con el hedonismo cirenaico. Dije ya
que Diógenes de Sinope había apelado a Aristipo de can regio o de perro real. Y hay dos posibilidades, es decir, ya había mencionado yo del encuentro entre el cinismo y el leonismo cirenaico. Quiero retomarlo por una cuestión. Cuando se dice can regio no es como, ay, es regio Aristipo, como lo usamos hoy para decir que algo es genial, que algo es maravilloso, que algo es el epítome o el molde de su clase, o lo máximo o lo óptimo en su clase. No solamente creo que haya esto, sino que estamos hablando en términos literales. Aristipo se mantenía en los palacios de los reyes. Y Diógenes le reconoce a Aristipo que él es un cínico que vive en los palacios. ¿Por qué hay este reconocimiento? Porque Diógenes es marginal, Diógenes huye de los palacios, Diógenes huye de Alejandro Magno. Pues huye no. Huye no. Diógenes rechaza, repulsa a Alejandro Magno, mostrándole que no necesita de ningún dueño ni de ningún amo para ser dueño de sí. Entonces lo que Diógenes le está diciendo a Aristipo es, sí, eres un cínico, te lo reconozco, pero un cínico que se mantiene en palacio, un cínico regio, o sea, un perrito de los reyes, un perrito faldero de los reyes. Te reconozco el cinismo, pero estás entre palacios. Es decir, que la diferencia del cínico Diógenes al cínico Aristipo es tópica. Diógenes es marginal, Aristipo es urbano. Lo cual no es una diferencia menor. Aquí me parece que hay una línea tajante, divisoria, tajante, un lindero tajante, mientras que el cinismo de Diógenes es desnudo, no tiene nada que ocultar, dijimos, y también Michel Foucault habla de esa desnudez y esa honestidad del cínico en El coraje de la verdad, un libro que les recomiendo. Es decir, no tiene nada, ningún ropaje, porque todo lo que de él se ve es lo que él es, en cuerpo y en comportamiento y en palabras. A eso es lo que los antiguos llamaban consecuencia y que los latinos tradujeron por honestitas. La honestidad del cínico es cruda, es extrema y por eso marginal, lo que implica que la cultura no es del todo honesta, que la cultura se disfraza, lo cual es la crítica que hace el cinismo a la polis, a las convenciones, porque recuérdese que el cinismo vive conforme con la naturaleza. La naturaleza no anda con los protocolos palaciegos, no anda con esas particiones culturales y esas convenciones culturales de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo lindo, qué es lo feo, cuáles son las maneras y los buenos tratos, las identidades nacionales, etc. Es decir, que la diferencia es fundamental. Cuando Diógenes le dice a Aristipo perro regio o can regio, lo que le está diciendo es que Aristipo es un perro porque sí es un cínico, pero que no vive conforme con la natura, no vive catá physin, no vive secundum naturam, que es el único gran mandato de los cínicos. No hay más que una ley, vivir conforme con la natura, y la natura no tiene pudor, no tiene ropajes, etcétera, etcétera. De eso se ha versado muy bien en la lista de reproducción que los invito a mirar. Sin embargo, Aristipo no es un vil enceguecido por la cultura, no es un siervo de la cultura, porque sí está abierto, sí tiene los ojos abiertos por ser filósofo. Y entonces Diógenes le reconoce su cinismo en otro topos, en otro lugar. Creo que no lo está diciendo como reproche, o extraigo como conclusión, o concluyo que no se lo dice como reproche exclusivamente, porque en el mismo libro sexto de Diógenes Laercio, donde se versa de los cínicos, se habla de algunos otros cínicos que viven en las cortes de Alejandro. Es decir, que no hay solamente un modo de ser cínico, y que ese modo de ser no es solamente el de Diógenes. Es muy distinto Antístenes a Diógenes, es muy distinto Crates, son muy distintos Crates e Hiparquia a Diógenes, es muy distinto Mónimo y Onesícrito, son muy distintos ellos dos a Diógenes. Entonces hay muy distintos modos o variaciones o modulaciones de ser cínico, por lo cual creo que cuando Diógenes le dice
Basilikos Kion, Can Regio, a Aristipo, le está reconociendo un modo posible de ser cínico en un topos distinto, aunque con ciertas consecuencias, como por ejemplo renunciar al mandamiento de vivir conforme con la natura. Y en efecto, Aristipo no vive conforme con la natura, vive conforme con los nomísmata, con las convenciones culturales. Pero ¿qué significa? Aquello pues que repudiaría a Diógenes. Mientras Diógenes es marginal, Aristipo es urbano. Mientras Diógenes está desnudo y está sucio, Aristipo está vestido, bien perfumado y viviendo con los señores. Mientras Diógenes rechaza a Alejandro Magno, Aristipo vive con Dionisio de Siracusa. Entonces, esto es muy interesante. ¿Cómo se puede ser cínico o cómo se puede ser sirenaico, hedonista, habiendo renunciado a la marginalidad, a la honestidad y a la nudez cínica? ¿Por qué Diógenes no considera que Aristipo está dormido, que Aristipo es un estúpido más, como el resto de los hombres, si vive en la urbe, si vive en la polis, siguiendo los nomísmata, acomodado entre ellas? Justamente porque sabe que Aristipo no considera sagrados los nomísmata, sino que los considera un medio para su fin. Y he aquí que las éticas entre estos dos personajes eran muy distintas. El fin del cinismo diogénico es vivir conforme con la natura. Así para ello haya que renunciar a toda la polis y a toda la mendicidad y mendacidad de los hombres. No mendicidad, no mendacidad. Mientras que él sí quedó, digamos, como en cierta mendicidad. Hay una epistemología distinta, mientras que Aristipo no tiene como fin la natura, tiene como fin, recuérdese, el placer, vivir conforme con el placer. Y esto tiene unas consecuencias epistemológicas y éticas diferentes, muy diversas. Aristipo se sirve, y he aquí lo que hace que él no esté dormido, se sirve de los nomísmata, no considerándolos sacros, sino considerándolos un medio para obtener el fin de su ética, el placer. Se dijo en los videos anteriores, si toca esperar a que el rey tenga hambre o el tirano tenga hambre para que los llame a todos a la mesa y yo comer, pues espero. Pero ¿qué problema es ese si ya tengo la comida lista? O si ya tengo, digamos, solucionado, dirá Aristipo, todos los líos en los que se metió el cinismo por no querer vivir entre los nobles, por no querer ir a la corte donde Alejandro Magno. Y aquí viene entonces la naturaleza de este encuentro que repito. Pasaba Aristipo en cierta ocasión por donde Diógenes estaba lavando unas hierbas y le dijo si hubieses aprendido a prepararte esta comida, no solicitarías los palacios de los tiranos. A lo que respondió Aristipo, y si tú supieras tratar con los hombres, no estarías lavando hierbas. ¿Qué vemos aquí? Primero, el encuentro entre dos éticas, que me demoré un rato pues como en retomar y explicar. Segundo, vemos a dos hombres convencidos de la verdad de sus éticas, por lo cual ninguno convence al otro de pasarse al otro lado, sino que simplemente son utilizados retóricamente o narrativamente en este diálogo para mostrar de qué estaban convencidos y cómo actuaban. Voy a leerles el fragmento 68 en greco, porque quiero relevar algunas palabras. A mí las traducciones a mí me parecen fascinantes, excelentes, pertinentísimas. Lo que pasa es que hay traducir implica elegir en la lengua a la que se va a verter el original, pues, alguna palabra, y como las lenguas son cortes que generan campos semánticos distintos, pues ningún corte y campo semántico entre lenguas coinciden. Si coincidieran, pues serían la misma lengua y no habría que traducir. Si bien considero que las elecciones que hacen los traductores son fascinantes y son pertinentes, pues quiero ir a acudir a la lengua original para rescatar o relevar o destacar aquello que creo que se omite, se pierde o se atenúa en la traducción, que es lo que uno tiene que hacer siempre. Querer a los traductores, agradecerles todo su esfuerzo, pero cuando uno se va haciendo, digamos, quisquilloso o se va haciendo un experto en los temas, pues amará cotejar para complementar la traducción con lo aprendido en la lengua original. Eso es lo que uno hace. Insisto, agradeciéndoles a esos traductores sin los cuales no sabríamos casi nada del resto del mundo. Dice pues el fragmento 68.
Parionta pote αυτόν λάχαν απλήνων Διογέννης, έσκοψε και φύσιν. Η ταύτα έμαθες προσφέρεσθε, ουκ αντιράνων αυλάς εθεράπευες. Ο δε, και εσύ είπεν, υπερ είδης ανθρώπης ομιλήν, ουκ αν λάχανα έπλυνες. Esto es lo que les leí. Vamos a mirar la primera contestación. La primera contestación, que es la que hace Diógenes, que es el reproche que hace Diógenes a Aristipo. Si hubieses aprendido a preparar esta comida, no solicitarías los palacios de los tiranos. ¿Qué reprocha Diógenes a Aristipo? Le está diciendo inútil. Le está reprochando que como no sabe buscarse la comida, que por andar esperando a que otros cocinen para él y otros le digan cuándo hay que comer, pues entonces ha perdido una de las características fundamentales de la filosofía cínica y de la filosofía en general, y es el dominio de sí, que ha perdido su autosuficiencia. Tiene que esperar a que a otro le den ganas de cocinar y a otro le den ganas de comer y ese otro ordene que ya es la hora de comer para él poder satisfacer el hambre. Mientras que Diógenes es dueño de sí y come y busca su comida cuando él siente la necesidad y la prepara para satisfacer el hambre cuando a él le da hambre. Del mismo modo en que él se masturba cuando a él le dan ganas de masturbarse y quiere descargarse del placer. Y caga cuando siente ganas de cagar. No depende de ninguna convención cultural ni de ningún pudor para hacer lo que tiene que hacer en el momento en que lo siente o debe hacerlo. Mientras que Aristipo tiene que esperar todas las convenciones culturales para poder comer. ¿Qué le está diciendo? Inútil, pero no solamente le está diciendo inútil, le está diciendo, perdiste una de las condiciones fundamentales de la filosofía, ser autosuficiente, ser autárquico. Ese es el gran costo, esa es la gran pérdida de vivir en la ciudad, en las convenciones culturales. La pérdida de la autosuficiencia. Entonces, este parlamento muestra uno de los valores fundamentales del cinismo, la autarquía, la aftarquia, ¿no es cierto? La contestación de Aristipo mostrará qué es lo importante para Aristipo. Es decir, para los hedonistas. Si tú Diógenes supieras, tratar con los hombres no estarías lavando hierbas. ¿Qué le reprocha el sirenaísmo o de Aristipo a Diógenes? Que Diógenes no sabe tratar con la gente. Diógenes es un incivil, es un rudo, es un tosco, es un brusco, es justamente porque no es urbano. Ha perdido el urbanismo. Vamos a mirar cuáles son los dos verbos que se usan en las dos contestaciones. Entonces, ¿cuál es el verbo con el que le reprocha Diógenes a Aristipo? El verbo prosferesce. El verbo prosferesce, que aquí está en infinitivo de la voz media, realmente es el verbo prosfero, que está compuesto de dos elementos. La preposición pros, que significa hacia, movimiento hacia, y fero, que es portar o llevar. Prosfero, cuando juntamos estos dos elementos y lo transformamos en el verbo prosfero significa ofrecer, suministrar, llevar hacia, pero como en este caso no está en voz activa, sino que está en voz media, la acción del verbo sale del sujeto y recae sobre el mismo sujeto, como cuando uno dice desatarse los zapatos. Yo no estoy desatando otros zapatos, sino desatándolos para mí. Entonces, la voz media del verbo prosfero en el infinitivo sería prosfereste. ¿Qué está diciendo Diógenes? Tú no sabes suministrarte, tú no sabes procurarte, tú no sabes ofrecerte a ti mismo las condiciones para la satisfacción de tus placeres. Es decir, pone en cuestión el verbo próspero. Aristipo no tiene la condición del prosferesce, perdió la autarquia, perdió la manera de suministrarse a sí mismo los placeres. ¿Tienes hambre? Te toca esperar cuando a Dionisio le dé hambre y al cocinero haya cocinado y a esperar a la orden de Dionisio de que la mesa está lista y de que pueden bajar a comer o de que tienen que venir a comer, haya o no hambre.
Entonces, lo interesante es que lo que ha perdido Aristipo siendo hedonista, según la lógica de Diógenes, es la prósfora de sus propios placeres. Se ha vuelto un inútil por seguir los mandamientos sociales. Una gran pérdida, cosa que no admitió o que no admitiría un cínico extremo como Diógenes. La respuesta que le da Aristipo a Diógenes señala otro verbo. El verbo es muy hermoso y es homilin, homilin anthropis. El verbo homilin, que está en infinitivo, es el verbo homiló, que significa tratar con el otro, encontrarse con el otro. Y en último sentido, hablar con el otro. Y en griego moderno, pues el verbo homiló, que terminó, perdió la primera O y ya quedó miló, pero bueno, hay quienes seguimos diciendo homiló, significa hablar, hablar con el otro. Y de donde la religión católica toma el sermón de la misa y lo llama homilía. Homilía es no solamente hablarles a los demás que están en la Eucaristía, sino tratar con ellos. Es el momento en que el sacerdote puede hablar con la comunidad, tratar con la comunidad y explicar, en este caso, pues las palabras sagradas. Es muy lindo, pues el verbo homilo tiene consecuencias muy hermosas. Mientras que Diógenes le reprocha a Aristipo que ha perdido la prósfora de su propio placer, Aristipo le reprocha a Diógenes la falta o la carencia de la homilía, de la civilidad, del buen trato con los demás. Mientras que Diógenes plantea que el máximo bien es la autosuficiencia, Aristipo sabe que los placeres se aumentan, que la consecución de los placeres se aumentan, el abanico de placeres se aumenta, que para él era lo importante, teniendo la concepción de utilidad del buen trato con los demás. Es decir, hay una conveniencia al seguir los pactos sociales. Hay una utilidad al seguir los pactos sociales, no para considerarlos sagrados, sino justamente para disimularse en ellos y obtener de ellos el placer. Si yo sé adular al rey, el rey, si le caigo en gracia por haberlo adulado, me dará una cantidad de beneficios. Dinero, meretrices, comida, techo, protección y hasta difusión. ¿No es cierto? Que eso es lo que hacía realmente Aristipo. Lo que pasa es que Aristipo no era, lo veremos en otros videos, un sumiso, un servil, un hombre de ojos cerrados. Aristipo no dejaba de decir lo que pensaba y de enseñar su filosofía, por lo cual muchas veces enojó a los reyes, o al rey pues Dionisio de Siracusa. Incluso lo echaron de Siracusa en algún momento y terminó de esclavo donde los persas, donde Artafernes, donde el sátrapa. Seguir las cuestiones culturales no es siempre para Aristipo vivir lo que Heidegger llamaba una vida inauténtica. Pero para Aristipo, seguir las convenciones culturales, los nomísmata, volviéndose un tipo urbano, es un acto táctico, pragmático, de obtener la utilidad del otro. Es decir, que uno pudiera decir que uno de los primeros grandes tácticos, pragmáticos, un pragmatista, pero en términos del pragmatismo contemporáneo, fue Aristipo. Las convenciones culturales tienen una utilidad, la utilidad de la convivencia, de la comunicación y sobre todo de los beneficios sociales. ¿Qué más le reprocha, qué más reproches hay en este pequeño diálogo? Es que miren que, es que hay que saber leer porque hay mucha información condensada. Aristipo le reprocha a Diógenes que obtiene muy pocos placeres por andar teniendo que buscarse el sustento de la vida, por andar en esa oposición y en ese pie de lucha ante la cultura, por andar de renegado, de rebelde, de insurrecto. Aristipo dice, si yo puedo evitarme la pobreza, la miseria, la suciedad, la desnudez, el frío,
Y si tengo que evitar andar lavando hierbas, porque a mí me dan la comida, ¿no va a ser más beneficioso dormir en una buena cama, con una buena cobijita, teniendo mujeres, teniendo comida, teniendo lujos? ¿Para qué voy a perder mi vida viviendo como un perro nada más por mantener esa honestidad de los cínicos? ¿De qué vale eso? Si al cínico en últimas el que no lo quiere ver ni lo ve, el que le quiere pegar una patada se la pega. Y mientras la gente en la urbe poca atención le presta a Diógenes. El que no lo quiere oír no lo va a oír. El que lo detesta ya lo detesta, ¿cierto? En cambio, si yo, Aristipo, sigo las convenciones culturales, pues entonces obtengo grandes beneficios, me empiezan a reconocer, no estoy sucio, entonces se me acercan, ay, este es el que vive con el rey, contame tales cosas, ¿no es cierto? Eso da poder, eso da prestigio, eso da utilidad. Y para Aristipo no era importante el poder o la utilidad de la cultura en sí, sino porque de allí podía extraer placeres y básicamente corporales. Comer, dormir, seguridad del cuerpo y sobre todo del sexo, de la comida, porque tenía meretrices, tenía banquetes, los mejores alimentos. La palabra que aquí traducen como hierbas, ¿qué es lo que estaba lavando Diógenes? Diógenes lavaba hierbas, sí, pero es que el vocablo hierbas está aquí en plural, es un neutro que es talájana, el singular es tolájanon. Lájanon es verduras o legumbres, ¿cierto? Pues como las hierbas, pero esto lo que demuestra es que los cínicos tenían que ir a buscarse su comida a los montes. O sea, cuando no encontraban por ahí en una caneca o en los desperdicios o alguien no les daba comida y les daba hambre, le tocaba subir a los montes a hurgar qué vegetales había, saber distinguir los vegetales que eran proficuos de los que no, y luego bajar a los ríos que todavía estaban puros y lavar su comida para podérsela comer. En últimas, como un perro o como un animal tenía que ir a buscarse la hierba al campo. ¿Qué le está diciendo Diógenes a Aristipo? Usted ni siquiera sabe identificar cuál comida le es beneficiosa. Si usted va al campo, no sabe identificar cuál es la hierba que es venenosa de la que no, qué hongo es venenoso y cuál es beneficioso. Usted es un inútil, ¿no es cierto? Porque por andar en la cultura usted perdió todo el saber natural y no sabe cómo sobrevivir solo. En cambio, para Aristipo eso es una estupidez. Porque por andar pensando en sobrevivir cuando no ha llegado ningún apocalipsis zombie, ningún cataclismo, es decir, Diógenes se pone en una condición extrema sin necesidad. Mientras todavía haya cultura, no hay necesidad de andar queriendo sobrevivir. Cuando se destruya la cultura, cuando venga un apocalipsis, caiga un meteorito y uno sea uno de los supervivientes, ya ve cómo empieza a tantear qué hongo le sirve para comer y cuál no. Mientras tanto, para Aristipo eso le es indiferente. Y he ahí la diferencia entre los dos reproches. En este mismo fragmento, 68, dice Diógenes Laercio de Aristipo, preguntado qué era, o sea, habiéndole preguntado a alguien a Aristipo qué era lo que había sacado de la filosofía, Aristipo respondió, el poder conversar con todos sin miedo. Miremos qué dice el texto original, porque esto sigue estando en el fragmento 68. Ερωτηθείς αυτό, ερωτηθείς αυτό, περιγέγονεν εκ φιλοσοφίας έφη, το δύνασθε πάση θαρούντος ομιλήν. Otra vez el verbo omiló. Otra vez el verbo omiló, que ya dijimos, es tratar con los demás, es hablar con los demás, es tener maneras con los demás, es tener experiencias con los demás. Pero ¿qué extrajo Aristipo de la filosofía? No solamente el saber hablar con los demás, sino con coraje. Zarros, tozarros, es arrojo, vigor, ¿sí? Coraje. No es la misma palabra de la que se ocupará Michel Foucault en El coraje de la verdad, que allí es parresía, que es la posibilidad de poder decirlo todo sin tapujos. Aquí es poder tratarme con los demás de manera, o sea, sin perder mi coraje, sin perder mi arrojo, para que no haya pues el malentendido. ¿Cómo lo traducen aquí? Que ya se me olvidó.
conversar con todo sin miedo. Bueno, sí, aquí lo traen pues como sin miedo, es como con arrojo, con vigor, con bizarría. Tozarros, sí, es como Macari na hija Tozaros, Nakano Capio Pragma, ojalá tuviera, digamos, la valentía, sí, es como la valentía, el ímpetu, es como tener el ímpetu, el arrojo, el vigor. Por eso es que él es un filósofo, porque aprende a vivir con los demás, a tratar con los demás, para poder decirles sus verdades. ¿Y cuáles son sus verdades? Las verdades del hedonismo. Porque las conversaciones que va a tener Aristipo con los demás no tratan de la misma epistemología que va a tener Diógenes con los demás. Diógenes habla para abrir los ojos al cinismo. Aristipo habla para abrir los ojos al hedonismo cirenaico. Y él sí quiere abrirles los ojos a los demás, sí quiere despertar a los demás, pero en últimas los demás, si no quieren despertar, a él no le importa. Y en últimas, eso pasa con todas las filosofías. Yo creo que hay una falsa imagen por la cantidad de libros y el lugar en la historia que tuvo la filosofía y Grecia. Pero la gente se imagina como que Grecia estaba llena de filósofos y siempre eran una minoría. Traten de pensar en Sócrates. Sócrates y sus discípulos eran apenas un puñado de gente y a la gran mayoría de gente Sócrates no le importó y de hecho lo mató el Estado porque estaba estorbando. La filosofía nunca pudo derrocar la moral cultural y nunca lo va a poder hacer. Platón lo vivió en carne viva. Nunca pudo hacer que Dionisio de Siracusa, este mismo Dionisio al que acude Aristipo, se convierta en filósofo para poder gobernar o le permita a Platón gobernar filosóficamente. Ninguna filosofía ha desbancado la utilidad de la cultura ni los discursos estupidizantes de la cultura. Porque esto sí tengámoslo en claro. ¿Qué es lo que funciona? La eficiencia cultural. Las convenciones culturales y los discursos culturales tienen un propósito útil, conveniente. Y la filosofía, al ser ociosa y a veces por no saber dónde tiene los pies en la tierra, por ser nefelibata, primero es muy ardua, muy difícil de lograr y segundo, es inútil. Es que la filosofía tiende, al menos la grecolatina tiende a la inutilidad, a la utilidad de lo inútil, como hubiera dicho el recientemente fallecido Nuxio Ordine. Al otium cum dignitate, al ocio con dignidad, al desentrañamiento y a la generación de la belleza, de lo pulcro, de lo pulquérrimo. Eso no le sirve para nada a la cultura. La filosofía grecolatina, cada escuela más o menos tendía a una especie de onanismo espiritual o de experiencia mística intransferible, que hasta en Sócrates se ve eso, en el Fedro y en el Simposio también. Pero bueno, eso es otro tema. Hasta aquí yo creo que hay una buena graficación, una buena configuración de las dos éticas encontradas, que tenía unos resultados muy interesantes en un lector advertido. Un lector contemporáneo que no sabe entender esos códigos, y por eso hay que explicarlos, pues simplemente ve, el filósofo A se encontró con el filósofo B y simplemente la respuesta fue, si usted no supiera esto, le pasaría aquello, y el otro le invierte la respuesta, y no pasa mayor análisis. Lo que pasa es que para el lector antiguo esto tenía una trascendencia porque había un contexto que como ya es otro, pues hay que explicarlo. Esa oposición en el mundo antiguo de esos dos caracteres le producía una sensación de tensión al lector en la que el lector tenía que decidir. Es que estos libros no estaban hechos para el entretenimiento, como quien lee, no sé, un libro en una sala de espera esperando a que lo atienda el médico, o una revista. No, este libro estaba hecho para pensar, para que los lectores tuvieran en este compendio todos los pensamientos de todos los seres humanos ilustres para que en últimas el lector tomara una decisión y dijera, me decanto por este pensamiento, esta lógica, esta escuela. Entonces el propósito, el lector ideal de Diógenes Laercio no es el lector que quiere saber datos o que quiere entretenerse, sino el lector que quiere volverse filósofo. Y en últimas este libro, que es bastante voluminoso, tenía el objetivo de ser un abrebocas para que la gente
pudiera, al decidir, ya luego se asomara a los libros de primera mano del filósofo que había elegido, porque esto en últimas es una antología, es un compendio muy sintético. Y el mundo antiguo lo sabía. Simplemente era como una especie de menú donde usted podía mirar todas las posibilidades filosóficas y ya luego, cuando decidiera alguna, pues ya usted como lector incumbido y filósofo incumbido, pues profundizara en los textos de los filósofos que había elegido. Hasta aquí pues de este encuentro entre Aristipo y Diógenes del fragmento o del apartado 68 del capítulo segundo del libro segundo de Diógenes Laercio, Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres. Muchas gracias por atender este video. Aftaizan, Jerete, ya.